La mañana del 12 de octubre de 1998 comenzó como cualquier otro día de otoño en Lexington, Kentucky. El aire fresco transportaba el aroma de las hojas caídas por las tranquilas calles mientras amanecía sobre la pequeña comunidad. Pero a las 7:15 a.m., este lunes cualquiera quedaría grabado para siempre en la memoria de la ciudad. Central, tenemos un 1055 en Maple Creek Road. Agente caído. Repito, agente caído. El detective Silas Merritt, un veterano con 15 años de servicio en el Departamento de Policía de Lexington, fue encontrado desplomado sobre el volante de su camioneta patrulla, estacionada en una calle apartada a solo 3 cuadras de la comisaría. Una sola bala le había atravesado la sien, y su arma de servicio aún estaba enfundada a su lado. No había señales de lucha, ni evidencia de robo, solo el cuerpo inerte de uno de los detectives más respetados de Lexington, asesinado a sangre fría mientras estaba de servicio. Lo que se desvelaría a partir de este devastador descubrimiento perseguiría a Lexington durante más de 2 décadas. Una investigación de asesinato que no llevó a ninguna parte. Un asesino que desapareció sin dejar rastro. Una comunidad que se preguntaba si un peligroso depredador caminaba libremente entre ellos. Y quizás lo más inquietante, la creciente sospecha de que alguien dentro de su confiable departamento de policía podría saber más de lo que decía. Durante 22 años, el caso del asesinato de Merritt acumuló polvo en los archivos de casos sin resolver. Su viuda dejó de recibir llamadas de los detectives. Sus hijos crecieron sin respuestas. La ciudad de Lexington aprendió a vivir con una herida abierta hasta 2020, cuando la tecnología balística avanzada finalmente identificó el arma que disparó la bala que mató a Silas Merritt. La detención que siguió conmocionó no solo a Lexington, sino a los departamentos de policía de todo Estados Unidos. Porque la persona que apretó el gatillo no era un criminal empedernido ni un sospechoso vengativo del pasado de Merritt. Era alguien que llevaba la misma placa, alguien que había asistido al funeral de Merritt, consolado a su familia y ayudado a investigar su asesinato durante años. Antes de revelar la retorcida red de corrupción, traición y abuso de poder que condujo a la muerte del detective Merritt, tómate un segundo para pulsar el botón de suscripción y activar las notificaciones. Este canal te ofrece los casos criminales reales más impactantes que los medios de comunicación convencionales suelen pasar por alto. Y no quiero que te pierdas ni uno solo. La historia de hoy expone cómo el mismo sistema diseñado para protegernos puede, en ocasiones, albergar los secretos más oscuros. Cómo un asesino se escondió detrás de una placa durante más de 2 décadas. Y cómo la justicia, aunque tardía, finalmente se impuso de una manera que nadie en Lexington podría haber imaginado. ¿Alguna vez has vivido en un pueblo donde el mundo se conoce? Donde los agentes de policía locales son caras conocidas que ves en el supermercado o en los partidos de béisbol de tus hijos. Cuéntamelo en los comentarios. Porque en Lexington, Kentucky, esa comunidad tan unida pronto descubriría que el monstruo al que temían no se escondía en las sombras. Estaba justo a su lado, a plena luz del día. Silas Merritt no era un detective cualquiera del Departamento de Policía de Lexington. Era el detective al que todo el mundo en la ciudad parecía conocer por su nombre. A los 42 años, Merritt tenía el tipo de reputación que los agentes pasan toda su carrera tratando de construir. Se había unido al cuerpo nada más salir de la universidad. Un chico de la zona que había jugado como quarterback en el Instituto Lexington High antes de obtener su título en justicia penal en la Universidad de Kentucky. Merritt ascendió rápidamente, llegando a detective a los 30 años. Sus colegas lo describían como metódico, persistente y justo. Silas nunca veía casos. Veía personas, dijo el capitán Robert Harden, que supervisó a Merritt durante 8 años. Las víctimas no eran solo números de expediente para él. ¿Se llevaba sus historias a casa? La familia Merritt estaba profundamente arraigada en Lexington. Silas y su esposa, María, habían sido novios desde la secundaria y se casaron jóvenes. Sus 3 hijos, Michael, de 16 años,
Sarah, de 14, y Danny, de 11, participaban activamente en deportes escolares y eventos comunitarios. Los Merritt vivían en una modesta casa de 2 pisos en Sycamore Drive, donde Silas pasaba los fines de semana entrenando a la liga infantil y organizando barbacoas con los vecinos. Todo el mundo conocía a Silas, dijo Diane Powell, propietaria del restaurante local donde Merritt tomaba café todas las mañanas. Recordaba los nombres de tus hijos, preguntaba por la salud de tu madre. No era solo un policía, era parte del pilar de esta ciudad. Pero lo que hacía al detective Merritt especialmente notable dentro del departamento era su reputación de integridad. En 1996, había dirigido una investigación interna sobre el mal manejo de pruebas que resultó en la renuncia de 2 oficiales. Más recientemente, había sido asignado a un grupo de trabajo conjunto con la DEA para investigar una presunta operación de tráfico de drogas con posibles conexiones con funcionarios locales. Silas era de la vieja escuela, dijo el oficial retirado Tom Kendall. Creía que llevar la placa era algo sagrado. Si no cumplías con ese estándar, no le importaba si eras su mejor amigo. Te llamaba la atención. La mañana en que Merritt fue asesinado, tenía previsto reunirse con el fiscal del distrito a las 9:00 am. Según los registros telefónicos obtenidos posteriormente por los investigadores, Merritt había llamado al fiscal Richard Simmons a las 11:42 p.m. de la noche anterior, en una conversación que duró aproximadamente 8 minutos. Simmons diría más tarde a los 1912 investigadores que Merritt había mencionado que tenía algo importante que discutir, pero no dio más detalles. La escena del crimen en sí misma planteó inmediatamente varios enigmas a los investigadores. Merritt fue descubierto por la agente Patricia Ramírez, que se fijó en su camioneta durante su patrulla matutina. El vehículo estaba aparcado en una zona residencial de Maple Creek Road, una calle tranquila bordeada de robles y casas de clase media. No se encontraba en la ruta habitual que Merritt seguía para volver a casa, ni en una zona en la que tuviera ningún caso activo. La posición del vehículo sugería que había sido aparcado deliberadamente, sin prisas, según el informe policial inicial. El motor estaba apagado, las puertas cerradas con llave, el cinturón de seguridad de Merritt desabrochado, pero no había signos de entrada forzada ni de lucha. El aspecto más inquietante era la precisión del asesinato. Una sola bala había entrado por la sien derecha de Merritt, lo que coincidía con un arma de fuego de calibre medio disparada a corta distancia. El forense determinaría más tarde que la muerte había sido instantánea, entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, horas antes de que se descubriera el cuerpo. El arma de servicio de Merritt permanecía enfundada y asegurada. Su cartera contenía $43 y todas sus tarjetas de crédito. Su reloj y su anillo de boda seguían en su cuerpo. Su radio policial estaba encendida, pero sintonizada en el canal equivocado, algo que, según insistían sus colegas, Merritt nunca habría hecho. Cuando la unidad de la escena del crimen procesó la camioneta patrulla, encontraron las huellas dactilares de Merritt en el volante y la manija de la puerta, como era de esperar. Pero, curiosamente, casi no había otras huellas, ni siquiera en los lugares donde deberían haber estado, lo que sugiere que alguien había limpiado cuidadosamente las superficies. No se recuperaron casquillos en la escena. A pesar de la exhaustiva búsqueda en los alrededores, no se encontró el arma homicida. La bala recuperada durante la autopsia era del calibre 40, pero estaba demasiado dañada para realizar una identificación balística más específica con la tecnología disponible en 1998. La noticia del asesinato de Merritt se extendió por Lexington como la pólvora. Al mediodía, ya habían comenzado a aparecer flores en la entrada de la comisaría. En 48 horas, una vigilia con velas reunió a casi 2,000 personas en la plaza del pueblo, aproximadamente una cuarta parte de la población de Lexington. Esta comunidad está conmocionada. El alcalde Thomas Graham dijo a los periodistas en una rueda de prensa al día siguiente del asesinato: "El detective Merritt representaba lo mejor de nuestra ciudad y de nuestra fuerza policial".
No descansaremos hasta que su asesino sea llevado ante la justicia. Dentro del departamento, las reacciones fueron complejas. En apariencia, había la indignación y la determinación esperadas. El jefe Raymond Parker asignó inmediatamente 8 detectives al caso y solicitó la ayuda de la Policía Estatal de Kentucky. Rápidamente se estableció una recompensa de $50,000 por cualquier información que condujera a una detención. Pero a puertas cerradas surgieron tensiones. Algunos agentes se preguntaban por qué Merritt se encontraba en ese lugar a esa hora. Otros se interrogaban sobre su comportamiento reciente, que algunos colegas describían como distraído y reservado en las semanas previas a su muerte. Silas había estado guardándose cosas, admitió el detective Marcus Sullivan, compañero de Merritt durante 3 años. Había estado trabajando hasta tarde, haciendo llamadas desde Payoneses en lugar de desde la comisaría. Una vez le pregunté al respecto y solo dijo que algunos casos requerían precauciones adicionales. La investigación estableció rápidamente que Merritt había salido de la comisaría alrededor de las 10:15 p.m., la noche antes de que se encontrara su cuerpo. Las imágenes de las cámaras de seguridad lo mostraban caminando solo hacia su camioneta, llevando una carpeta de Manila que no se encontró en la escena del crimen. El registro de llamadas de su teléfono fijo no mostraba ninguna llamada saliente, después de la que hizo al fiscal del distrito a las 11:42 p.m. María Merritt dijo a los investigadores que Silas le había enviado un mensaje de texto alrededor de las 10:30 p.m., diciendo que tenía que hacer un seguimiento de algo y que llegaría tarde. Esto no era inusual, dada su carga de trabajo. Ella se había quedado dormida a medianoche y no lo había oído llegar a casa. La falta de testigos resultó especialmente frustrante. A pesar de la ubicación residencial, ningún vecino informó haber oído un disparo. No se vieron vehículos sospechosos en la zona. Las cámaras de seguridad de los negocios cercanos habían sido apagadas por la noche o estaban situadas lejos de la escena. Es como el crimen perfecto, dijo el detective Sullivan al equipo de revisión del caso 3 semanas después del inicio de la investigación. Sin testigos, sin pruebas, sin motivo aparente. Quienquiera que lo hiciera sabía exactamente lo que hacía y cómo borrar sus huellas. En diciembre de 1998, los investigadores habían entrevistado a 122 personas, entre ellas familiares, colegas, personas relacionadas con los casos activos y cerrados de Merritt y residentes cercanos a la escena del crimen. Habían ejecutado 17 órdenes de registro y analizado los expedientes de los casos de Merritt, sus correos electrónicos personales y sus registros telefónicos. Y sin embargo, no estaban más cerca de identificar a un sospechoso que el día en que se encontró el cuerpo. La posibilidad más inquietante, reconoció el capitán Harden en un memorándum confidencial del departamento, es que no se tratara de un asesinato aleatorio ni siquiera de una venganza de alguien a quien Merritt había encarcelado. La precisión, la limpieza, la falta de pruebas, todo apuntaba a un trabajo profesional o, peor aún, a alguien con conocimientos sobre las fuerzas del orden. Esta sugerencia impensable de que uno de los suyos pudiera estar involucrado se cerniría como una sombra sobre el departamento durante años. Pero sin pruebas, no pasó de ser eso, una teoría inquietante entre muchas otras. Mientras el caso que sacudió los cimientos de Lexington comenzaba lentamente su largo viaje hacia los archivos de casos sin resolver. A finales de octubre de 1998, la investigación de Merritt se había convertido en la más grande de la historia de Lexington. El jefe Parker creó un grupo de trabajo especial, requisó la sala de conferencias del departamento y la transformó en una sala de guerra repleta de cronologías, fotografías y perfiles de sospechosos. Los investigadores de la policía estatal se unieron a los detectives locales, aportando una nueva perspectiva a las pruebas que se acumulaban rápidamente. La primera prioridad del grupo de trabajo era establecer una lista de posibles sospechosos. Dada la carrera de Merritt dedicándose a encarcelar criminales, la lista creció rápidamente. Cuando un agente es asesinado,
especialmente un detective con el historial de Merritt, se empieza por aquellos que tenían motivos para odiarlo, explicó el teniente Daniel Harrison, que dirigía el grupo de trabajo. Y Silas había encarcelado a algunas personas peligrosas a lo largo de los años. El primero de la lista era Marcus Delgado, un traficante de drogas que Merritt había ayudado a condenar en 1995. Delgado había salido de prisión solo 3 meses antes del asesinato, y según se informa, le había dicho a su compañero de celda que se vengaría de Merritt. Cuando los investigadores localizaron a Delgado, este vivía en Louisville, a casi 80 kilómetros de distancia. Aunque carecía de una coartada sólida para la noche del asesinato, los registros de las torres de telefonía móvil confirmaron más tarde que su teléfono había estado en Louisville toda la noche. Aún así, siguió siendo sospechoso durante meses. Otro sospechoso convincente fue Raymond Tate, un antiguo cadete de la Academia de Policía que había sido expulsado después de que Merritt lo denunciara por hacer trampa en los exámenes de calificación. Tate no había conseguido trabajo en las fuerzas del orden y había culpado abiertamente a Merritt de arruinar su carrera. Las entrevistas con los vecinos de Tate confirmaron que albergaba un resentimiento significativo y que a menudo mencionaba a Merritt durante sus borracheras. Sin embargo, Tate había estado trabajando en el turno de noche en la fábrica donde trabajaba cuando Merritt fue asesinado, y varios testigos confirmaron su presencia. El grupo de trabajo también investigó a Carl Hoffman, hermano de una víctima de violencia doméstica cuyo caso había llevado Merritt. Hoffman se había enfrentado a Merritt en el juzgado 6 meses antes, acusándolo de no haber hecho lo suficiente para proteger a su hermana. La confrontación se había caldeado tanto que la seguridad del juzgado había tenido que intervenir. Sin embargo, cuando fue interrogado, Hoffman se mostró devastado por la noticia de la muerte de Merritt y se sometió voluntariamente a una prueba de polígrafo, que superó de forma convincente. Seguimos todas las pistas, por improbables que fueran, afirmó la detective Melissa Jordan, miembro del grupo de trabajo. Antiguos sospechosos, informantes despechados, familiares enfadados de las víctimas, colegas resentidos, cualquiera que pudiera haber tenido algo contra Silas. En diciembre, los investigadores habían realizado 12 pruebas de polígrafo, ejecutado 23 órdenes de registro y recogido muestras de ADN de 16 personas. Ninguna de ellas coincidía con las pruebas encontradas en el vehículo de Merritt. Entonces, se produjo lo que parecía ser el primer avance real en el caso. Se presentó un testigo, Brady Thompson, un estudiante universitario que afirmó que había tomado un atajo por Maple Creek Road alrededor de la medianoche del día del asesinato, y que había visto a un hombre alto vestido con ropa oscura junto a un vehículo policial. El testigo parecía creíble al principio, recordó el teniente Harrison. Proporcionó detalles sobre el lugar que no eran de dominio público, y su horario coincidía con nuestra cronología establecida. El grupo de trabajo colaboró con Thompson para crear un retrato robot del hombre que afirmaba haber visto. La imagen resultante se distribuyó por todo Lexington y a los departamentos vecinos. Durante 3 semanas, el retrato robot acaparó la cobertura informativa local y generó docenas de pistas. Pero a medida que los investigadores profundizaron en la historia de Thompson, surgieron inconsistencias. Su descripción inicial del vehículo no coincidía con el modelo de camioneta de Merritt. Cuando se le presionó sobre estas discrepancias, Thompson revisó su declaración varias veces. Finalmente, admitió haber inventado todo el relato después de enterarse de la recompensa económica. Esa pista falsa nos costó más de 200 horas de trabajo, dijo Harrison. Recursos que no podíamos permitirnos desperdiciar. Mientras tanto, el análisis forense de la bala recuperada durante la autopsia de Merritt proporcionó información limitada. La bala calibre 40 era compatible con varias pistolas comunes de las fuerzas del orden y civiles. Los expertos en balística determinaron que probablemente había sido disparada con una Glock o un arma similar, lo que no era particularmente útil dado lo comunes que eran esas armas de fuego,
especialmente entre los agentes de policía. La autopsia reveló otro detalle desconcertante. Los patrones de residuos sugerían que el arma se había disparado a unos 5 centímetros de la cabeza de Merritt, lo que indicaba que el asesino había estado dentro del vehículo o había metido la mano por la ventana. Sin embargo, no había signos de entrada forzada, lo que implicaba que Merritt había abierto la puerta a su asesino, o que esta persona tenía una llave del vehículo. Esto sugería que Merritt conocía a su asesino. El capitán Harden lo señaló en un informe confidencial. O bien les dejó entrar en su camioneta voluntariamente, o fue sorprendido por alguien a quien no tenía motivos para temer. Esta teoría llevó a los investigadores a examinar más detenidamente los casos y contactos recientes de Merritt. Descubrieron que, en los 6 meses anteriores a su muerte, Merritt había estado inusualmente activo solicitando antiguos expedientes de la sala de pruebas, en particular los relacionados con detenciones por drogas entre 1992 y 1994. El registro mostraba que había consultado 17 expedientes, la mayoría de los cuales se encontraron en el cajón de su escritorio tras su muerte, excepto 3 que seguían desaparecidos. Los intentos de establecer qué estaba investigando Merritt se topaban con muros de burocracia y memoria selectiva. Sus notas eran típicamente meticulosas, pero su escritorio y su oficina en casa no contenían ninguna documentación relacionada con estos antiguos casos. Su ordenador portátil personal había sido borrado por completo pocos días antes de su muerte, utilizando un software profesional, algo que el detective, experto en tecnología, sin duda sabía hacer, pero que planteaba preguntas obvias sobre qué había estado ocultando y a quién. El grupo de trabajo se centró entonces en el último día de Merritt. Se habían rastreado sus movimientos hasta aproximadamente las 10:30 p.m., cuando las cámaras de seguridad lo mostraron saliendo de una tienda de conveniencia donde había comprado café. Entre ese momento y el descubrimiento de su cadáver a la mañana siguiente, se desconocía su paradero. El registro de su teléfono móvil mostraba una última llamada saliente a las 11:38 p.m. a un teléfono prepago que nunca se había utilizado antes ni después de esa única llamada. La llamada duró 4 minutos y 26 segundos. El teléfono prepago se había comprado en efectivo en un Walmart del vecino condado de Scott 2 semanas antes. Las imágenes de seguridad de la tienda ya habían sido sobrescritas cuando los investigadores identificaron la compra. Esa llamada telefónica es la prueba irrefutable. El detective Jordan insistió durante una reunión del grupo de trabajo en enero de 1999. Merritt llama a esto un teléfono desechable. Y menos de una hora después, está muerto. Quienquiera que estuviera al otro lado de la línea lo atrajo a Maple Creek Road. Pero, ¿a quién había llamado y por qué? 3 meses después del inicio de la investigación, el grupo de trabajo se enfrentaba a una incómoda realidad. Se estaban quedando sin pistas. El caso, que había comenzado con tanta intensidad, estaba perdiendo impulso. El presupuesto para horas extras se había agotado. La cobertura mediática había disminuido. La recompensa había generado docenas de pistas falsas, pero ninguna información útil. «Nos estamos perdiendo algo», dijo el teniente Harrison a su equipo durante lo que sería una de sus últimas reuniones diarias. Silas estaba trabajando en algo importante, algo en lo que no confiaba en los canales oficiales. Fuera lo que fuera, le costó la vida. En abril de 1999, el grupo de trabajo se disolvió oficialmente, y solo Harrison y Jordan continuaron con la investigación a tiempo parcial. Al cumplirse 1 año de la muerte de Merritt, el caso había quedado relegado a una revisión mensual. En 2001, se clasificó oficialmente como caso sin resolver. María Merritt, que había estado presente constantemente en la comisaría durante los primeros meses, dejó de acudir gradualmente para obtener información actualizada. El servicio conmemorativo anual por Silas, que había atraído a cientos de personas el primer año, se redujo a solo familiares y colegas cercanos en el 5º aniversario. Lo más difícil no fue solo perder a Silas,
diría María más tarde a un periodista en el 10º aniversario de su muerte. Fue ver cómo el mundo lo olvidaba, ver cómo la investigación se desvanecía sin respuestas. Para los detectives que habían trabajado en el caso, el fracaso en la resolución del asesinato de Merritt se convirtió en una herida profesional que nunca llegó a cicatrizar del todo. En nuestro trabajo, aceptas que algunos casos quedan sin resolver, dijo la detective Jordan, que mantuvo una foto de Merritt en su escritorio hasta su jubilación en 2015. Pero no uno de los nuestros. En algún lugar ahí fuera, alguien se salió con la suya tras matar a un policía, y lo que es peor, lleva años viviendo con ese secreto. Poco sabía ella que la verdad estaba mucho más cerca y era mucho más inquietante de lo que nadie había imaginado. Antes de continuar con cómo este crimen aparentemente perfecto finalmente se desentrañó después de más de 2 décadas, quiero pedirles que se tomen un segundo para darle al botón Me gusta y consideren suscribirse al canal. Su apoyo me ayuda a seguir sacando a la luz estos casos olvidados y compartiendo historias que, de otro modo, permanecerían enterradas en archivadores polvorientos. Y tengo curiosidad. ¿Qué hora es donde estás viendo esto? Déjalo en los comentarios a continuación. Siempre me sorprende cómo estas historias conectan a personas de diferentes zonas horarias, diferentes ciudades y a veces, incluso diferentes países. Mientras escribes eso, volvamos a Lexington, Kentucky, donde el caso Merritt estaba a punto de entrar en un largo y frío letargo que duraría casi 20 años. Al amanecer del nuevo milenio en Lexington, el caso Merritt pasó de los titulares a convertirse en leyenda. El tipo de tragedia local que los padres susurraban después de que los niños se acostaran. La sala del grupo de trabajo, antes bulliciosa, acabó cambiando de uso. La línea de información, que antes sonaba constantemente, fue desconectada. La dirección de correo electrónico dedicada se reenviaba a una bandeja de entrada general de casos sin resolver, que los detectives, sobrecargados de trabajo, rara vez revisaban. Para Lexington, el asesinato sin resolver del detective Silas Merritt dejó una cicatriz invisible en la psique de la comunidad. La sensación de seguridad de la pequeña ciudad, ya frágil, parecía haber cambiado para siempre. Se notaba en pequeños detalles, recuerda el reverendo Michael Collins, que ofició el funeral de Merritt. La gente empezó a cerrar más las puertas con llave. Los padres se volvieron más protectores con sus hijos. Había un temor tácito de que, si alguien podía matar a un detective y salir impune, ninguno de nosotros estaba realmente a salvo. Los negocios locales que antes permanecían abiertos hasta tarde, comenzaron a cerrar antes. El parque cerca de Maple Creek Road, donde se había descubierto el cuerpo, experimentó una drástica disminución de visitantes. La ciudad finalmente lo renovó, añadiendo iluminación brillante y cámaras de seguridad, pero los residentes seguían refiriéndose a él como Merritt Park, un sombrío recordatorio más que un homenaje. El asesinato también cambió Lexington de formas menos visibles. Las reuniones del ayuntamiento se convirtieron en foros para exigir una mayor presencia policial. El presupuesto anual daba cada vez más prioridad a la seguridad pública. Cuando se construyó una nueva comisaría en 2005, la ciudad incluyó un muro conmemorativo con la placa y la fotografía de Merritt en un lugar destacado del vestíbulo. Era como si el caso se hubiera convertido en parte de nuestra identidad, dijo Elaine Davis, que enseñaba historia en el Instituto de Lexington. Cada año, cuando trataba la historia local con mis alumnos, inevitablemente surgía el asesinato de Merritt. Eran niños que ni siquiera habían nacido cuando ocurrió, pero conocían la historia. Para la familia Merritt, los años sin respuestas trajeron consigo un sufrimiento único. María Merritt, que antes era una presencia vibrante en los eventos comunitarios, se retiró de la vida pública después del 2º aniversario del servicio conmemorativo. Volvió a dar clases en la escuela primaria Lexington, pero solicitó el traslado a 3er curso porque le resultaba demasiado doloroso trabajar con alumnos de 5º, la edad que tenía su hijo menor, cuando Silas fue asesinado.
Mi madre cambió, dijo Michael Merritt, que tenía 16 años cuando su padre fue asesinado. En una rara entrevista concedida en 2010, describió las secuelas. Siempre estaba mirando, siempre preguntándose si se cruzaría con el asesino en la calle. Cada aniversario, cada cumpleaños, cada Navidad sin papá. Era como volver a vivir la pérdida, pero con el peso añadido de no saber por qué ni quién. Los hijos de los Merritt procesaron la muerte de su padre de manera diferente. Michael siguió los pasos de su padre en las fuerzas del orden. Se graduó en la Academia de Policía en 2004 y se unió a la policía de Louisville en lugar de a la de Lexington. No podía trabajar en esos pasillos sabiendo que el asesino de mi padre podría seguir allí, explicó. Sarah, la hija mediana, estudió Derecho y acabó convirtiéndose en fiscal especializada en casos sin resolver. El más joven, Danny, fue el que más sufrió. Sus problemas en el colegio le llevaron a pasar una temporada en un centro de detención juvenil, antes de encontrar la estabilidad como consejero de abuso de sustancias. El caso de papá siempre estaba ahí. Era como un fantasma que nos perseguía. Sarah Merritt se lo contó a un periodista en el 15º aniversario del asesinato. Cada uno de nosotros tuvo que decidir si huir de ello o perseguirlo. Yo elegí perseguirlo. De hecho, la familia Merritt se convirtió en su propia investigadora a lo largo de los años. María guardaba archivos meticulosos en una habitación dedicada a ello en su casa, lo que los niños llamaban la habitación de Silus. Recopilaba recortes de periódico, grababa segmentos de televisión y mantenía correspondencia con los detectives. Cada año, en el aniversario de la muerte de Silus, llamaba a la policía de Lexington para preguntar si había alguna novedad. Con el tiempo, sus llamadas se desviaban directamente a la unidad de casos sin resolver. La señora Merritt nunca se rindió, dijo el detective Jordan, que mantuvo el contacto con la familia mucho después de que el caso quedara sin resolver. Cada año enviaba tarjetas de Navidad al departamento con el mismo mensaje. Por favor, recuerden a Silas, como si pudiéramos olvidarlo. La persistencia de la familia Merritt fue más allá de la mera investigación. Crearon una beca en nombre de Silas. En la universidad local, para los estudiantes que cursaban estudios de justicia penal, organizaban recaudaciones de fondos anuales para mantener y aumentar la recompensa, que en 2010 ascendía a $125,000. Y quizás lo más significativo es que financiaron análisis forenses privados de las pruebas, cuando las restricciones presupuestarias de la policía impidieron realizar nuevos análisis. Mientras tanto, el Departamento de Policía de Lexington sufrió cambios sustanciales a raíz del asesinato sin resolver de Merritt. El jefe Parker se jubiló en 2001, y le sucedió el subjefe James Thornton, que había sido agente de patrulla junto a Merritt en sus inicios. Thornton implementó reformas radicales, entre ellas protocolos obligatorios para los detectives y sistemas mejorados de seguimiento de vehículos. La muerte de Silus puso de manifiesto las vulnerabilidades de nuestros procedimientos, reconoció Thornton durante su ceremonia de juramento. Ningún agente debería estar tan aislado como lo estuvo él aquella noche. En 2003, una investigación de asuntos internos reveló irregularidades preocupantes en el manejo de las pruebas del caso. 3 objetos recogidos en la escena del crimen, una taza de café, un bloc de notas y el teléfono móvil personal de Merritt, se habían almacenado de forma inadecuada, lo que podía comprometer su valor probatorio. El técnico de pruebas responsable, Roy Simmons, recibió una reprimenda formal, aunque la investigación no encontró pruebas de manipulación deliberada. Este incidente provocó una revisión completa de los protocolos de gestión de pruebas del departamento. Se renovó la antigua sala de pruebas. Los registros en papel fueron sustituidos por sistemas de seguimiento digital, y se instalaron cámaras de vigilancia en todas las zonas de almacenamiento. Teníamos que restaurar la confianza, afirmó la capitana Lisa Winters, que supervisó la modernización de la sala de pruebas. Tanto dentro del departamento como entre el público.
Todos los agentes seguían preguntándose si alguno de sus colegas había tenido algo que ver con la muerte de Merritt. Ese tipo de sospechas corroe en un departamento desde dentro. La composición del departamento cambió drásticamente durante las 2 décadas siguientes al asesinato de Merritt. En 2018, solo quedaban 6 agentes que habían trabajado directamente con Merritt. Las jubilaciones, los traslados y la reducción natural de la plantilla sustituyeron gradualmente la memoria institucional por agentes que solo conocían a Merritt a través de materiales de formación y servicios conmemorativos anuales. Para los agentes más nuevos, Merritt se convirtió en casi un mito, explicó el sargento Kevin Rodríguez, que se incorporó al cuerpo en 2010. Su caso se enseñaba en la academia como lección tanto sobre procedimientos de investigación como sobre seguridad de los agentes. Pero siempre quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Seguía el asesino entre nosotros? Esta pregunta cobró nueva relevancia a medida que la ciencia forense avanzaba a pasos agigantados a principios de la década de 2000. El análisis de ADN, aún en sus inicios durante la investigación inicial, había evolucionado significativamente. Las técnicas que permitían el análisis de muestras más pequeñas, pruebas degradadas y ADN táctil, crearon nuevas posibilidades para los casos sin resolver. En 2008, la Policía Estatal de Kentucky creó una unidad avanzada de casos sin resolver con capacidades de laboratorio mejoradas. El caso Merritt fue uno de los primeros en ser sometido a una reevaluación utilizando estas nuevas tecnologías. Se recuperaron restos de ADN del volante del vehículo de Merritt. ADN que estaba presente pero que era indetectable con las técnicas de 1998. Sin embargo, la muestra era insuficiente para los métodos tradicionales de perfilado de ADN de la época. La tecnología balística experimentó un avance igualmente espectacular. El Sistema Integrado de Identificación Balística, IBIS, que catalogaba digitalmente las marcas únicas que dejan las armas en las balas disparadas, se extendió por todo el país. En 2012, la base de datos contenía información de millones de armas, lo que creó oportunidades sin precedentes para relacionar balas con armas, incluso años después de que se produjeran los delitos. La investigación forense digital surgió como un campo completamente nuevo. El teléfono móvil dañado de Merritt, que durante mucho tiempo se consideró de escaso valor probatorio, pasó a ser potencialmente crucial gracias al desarrollo de nuevos métodos para recuperar datos de dispositivos dañados. En 2015, los especialistas lograron extraer mensajes de texto parciales de la memoria del teléfono. Mensajes que habían sido borrados poco antes de la muerte de Merritt. Un mensaje fragmentario enviado a un destinatario desconocido decía simplemente: «Confirma lo que sospechábamos. Necesito verte en el lugar habitual, a medianoche». Ese mensaje era tentador, dijo el detective Jordan, que para entonces se había trasladado a la unidad de casos sin resolver. Sugería que Merritt había estado investigando algo de forma confidencial, algo en lo que no confiaba a los canales oficiales. Pero sin saber a quién se lo envió, no podíamos avanzar. La revolución digital también proporcionó nuevas vías de investigación. Las redes sociales, que no existían cuando Merritt fue asesinado, crearon nuevas formas de llegar a posibles testigos. El departamento lanzó llamamientos anuales en el aniversario de la muerte de Merritt, llegando a miles de personas más de las que los medios tradicionales podrían llegar. Estos llamamientos generaron ocasionalmente pistas, aunque ninguna resultó sustancial hasta 2017, cuando una denuncia anónima en línea mencionó haber visto a Merritt discutiendo con otro agente fuera de un almacén 2 días antes del asesinato. La pista incluía detalles nunca revelados al público, lo que le dio credibilidad inmediata. Sin embargo, el denunciante nunca respondió a las solicitudes de seguimiento, y el almacén había cambiado de propietario 2 veces en los años transcurridos, sin que se conservaran registros de vigilancia. En 2019, el caso Merritt se había reabierto y archivado tantas veces que muchos en el departamento lo consideraban irresoluble.
Las pruebas físicas se habían examinado utilizando toda la tecnología disponible. Se había entrevistado y vuelto a interrogar a los testigos. Los sospechosos habían sido absueltos o habían fallecido. 21 años es una eternidad en una investigación de homicidio, explicó la científica forense Rebecca Torres en un documental de 2019 sobre asesinatos sin resolver en Kentucky. Los recuerdos se desvanecen, las pruebas se degradan, los testigos se mudan o fallecen. Con cada año que pasa, las posibilidades de resolución disminuyen exponencialmente. Sin embargo, a veces, como pronto descubriría Lexington, la justicia no sigue las probabilidades estadísticas. A veces solo se necesita un avance tecnológico, un investigador persistente o una prueba pasada por alto para iluminar de repente décadas de oscuridad. Enero de 2020 llegó sin mucha fanfarria a Lexington. El caso Merritt había cumplido 22 años sin resolverse, un aniversario que ahora pasaba con un mínimo reconocimiento público. El comunicado de prensa anual del Departamento de Policía se había convertido en un ejercicio perfunctor, idéntico año tras año, excepto por la actualización del monto de la recompensa, que había alcanzado los $150,000. La detective Allison Reed no debía trabajar en el caso Merritt en absoluto. Como miembro más reciente de la unidad de casos sin resolver de Lexington, formada por 3 personas, se le habían asignado una serie de robos sin resolver de 2010, casos con víctimas vivas y considerablemente más pruebas físicas. Pero Reed, de solo 31 años y ansiosa por demostrar su valía, había desarrollado una obsesión fuera del horario laboral por el asesinato sin resolver más infame del departamento. «Crecí en Lexington», explicaría Reed más tarde. El caso Merritt era como nuestra historia de fantasmas local. Mi padre era agente de patrulla cuando ocurrió. Recuerdo que llegó a casa esa mañana pálido como un fantasma y dijo, «Alguien ha matado a Silas». Me sentí personalmente afectada, aunque nunca conocí al detective Merritt. El interés de Reed podría haber quedado en eso, en un simple interés, si no hubiera sido por un encuentro fortuito en una conferencia regional de fuerzas del orden, celebrada en Nashville en febrero. Allí asistió a una presentación del Dr. Marcus Whitman, experto en balística de la Unidad de Análisis Cuantitativo del FBI. Whitman presentaba una revolucionaria tecnología de imagen llamada identificación topográfica de balas, TBI. La comparación balística tradicional está limitada por lo que el ojo humano puede ver, incluso con microscopios, explicó Whitman a la audiencia. La TBI crea modelos tridimensionales de balas y casquillos a nivel microscópico, midiendo estrías que ningún ser humano podría detectar. Podemos relacionar las balas con las armas con una precisión sin precedentes, incluso con muestras muy dañadas. Reed se acercó a Whitman después de la presentación y le explicó su interés en el caso Merritt y en la bala dañada que nunca se había podido relacionar de forma concluyente con ninguna arma. Whitman conocía el caso. Había aparecido en libros de texto de medicina forense como ejemplo de las limitaciones del análisis balístico tradicional. «Tráigame la bala», le dijo Whitman. «No le prometo nada, pero este es exactamente el tipo de caso para el que se diseñó el TBI». De vuelta en Lexington, Reed se enfrentó a su primer obstáculo: la burocracia. Las pruebas del caso Merritt se consideraban sagradas dentro del departamento. Para solicitar su entrega era necesaria la aprobación del jefe Anthony Davis, que se había incorporado al cuerpo años después de la muerte de Merritt, pero comprendía la importancia del caso. ¿Quiere retirar nuestra única prueba física y transportarla a Cuántico?, preguntó Davis cuando Reed le presentó su solicitud. Una prueba que había sido examinada por todos los expertos en balística de Kentucky durante las últimas 2 décadas. Reed se mantuvo firme. «Con todo respeto, señor, no con esta tecnología. El TBI no existía hasta 2018 y solo está disponible para las oficinas locales desde el año pasado». Tras 2 semanas de deliberaciones y consultas con la familia Merritt, Davis aprobó la solicitud. A principios de marzo de 2020,
Reed transportó personalmente la bala al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia. El escaneo inicial del TBI duró menos de 6 horas. El equipo de Whitman creó un modelo digital de la bala, revelando detalles microscópicos que habían sido invisibles en exámenes anteriores. Los resultados eran prometedores, pero no concluyentes. Para identificar el arma, tendrían que comparar estas marcas únicas con una base de datos de armas de fuego conocidas. Ahí es donde nos topamos con otro obstáculo, recordó Reed. La base de datos del FBI contenía millones de armas, pero no había garantía de que el arma del asesino de Merritt estuviera entre ellas. Necesitábamos reducir los parámetros de búsqueda. Reed regresó a Lexington y comenzó lo que sus colegas llamaron su censo balístico. Propuso que todas las armas de fuego propiedad de los agentes de policía actuales y antiguos de Lexington se sometieran voluntariamente a pruebas de disparo y análisis del TBI. Su razonamiento era sencillo, pero convincente. Si Merritt había sido asesinado por alguien relacionado con las fuerzas del orden, como se sospechaba desde hacía tiempo, el arma homicida podría seguir en poder de un agente actual o antiguo. La solicitud no tenía precedentes y resultaba controvertida. El sindicato policial se opuso inicialmente, alegando motivos de privacidad. Algunos agentes cuestionaron abiertamente si una medida tan drástica estaba justificada para un caso de hacía 2 décadas. Otros se preguntaban si Reed estaba llevando a cabo una maniobra publicitaria para avanzar en su carrera. Aquí es donde necesito pedirles un favor. Si les parece valioso este análisis en profundidad de uno de los casos sin resolver más complejos de Estados Unidos, por favor, dediquen un segundo a pulsar el botón de suscripción ahora mismo. Dedico cientos de horas a investigar estos casos, realizar entrevistas y reconstruir la verdad que se esconde detrás de estos crímenes olvidados. Su suscripción ayuda a que esto sea posible y garantiza que no se pierdan ninguna publicación. Ahora, volvamos a cómo se desarrolló la audaz estrategia de la detective Reed. A pesar de la resistencia, el jefe Davis respaldó la solicitud de Reed, dejando claro que, aunque las pruebas serían voluntarias, la negativa podría suscitar preguntas. El equipo directivo del departamento fue el primero en entregar sus armas, lo que creó un impulso. En 3 semanas, el 87% de los agentes actuales habían participado. Sus armas de servicio y armas de fuego personales fueron documentadas y sometidas a pruebas de disparo. El FBI creó perfiles TBI para cada uno de ellos y los comparó con la bala Merritt. No se encontraron coincidencias. Reed amplió entonces el censo a los agentes jubilados. Esto resultó más difícil, ya que muchos se habían mudado o habían fallecido. Algunos habían vendido sus armas o las habían transferido a familiares. No obstante, en mayo de 2020 se habían probado casi 200 armas de fuego adicionales. Todavía no había coincidencias. Empezaba a pensar que habíamos interpretado mal la situación, admitió Reed. Quizás no se trataba de un policía después de todo. Quizás habíamos perdido meses investigando por el camino equivocado. Entonces, se produjo un avance inesperado. Maria Merritt, mientras revisaba las pertenencias personales de su marido para donarlas al museo de la policía, descubrió un pequeño cuaderno escondido en el forro de un viejo maletín. El cuaderno contenía anotaciones crípticas, en su mayoría iniciales y números, pero una página contenía una referencia clara. DS Glock, SN. Duellier F1-194. DS Daniel Slater, un hombre que causó una inmediata conmoción en el departamento. El teniente Daniel Slater había sido uno de los agentes más respetados del departamento. Con 31 años de servicio antes de jubilarse en 2012, con todos los honores. Más significativo aún, había formado parte del grupo de trabajo original sobre el asesinato de Merritt, uno de los investigadores principales asignados para encontrar al asesino de su colega. El número de serie que figuraba en el cuaderno de Merritt correspondía a un arma que Slater había denunciado como robada en 1997, un año antes del asesinato de Merritt.
Según los registros del departamento, Slater había presentado una denuncia en la que afirmaba que su arma fuera del servicio, una Glock 23, había sido sustraída durante un robo en su casa mientras estaba de vacaciones. Merritt había relacionado de alguna manera a Slater con algo sospechoso. Reed formuló una teoría. Había anotado el número de serie de un arma que supuestamente ya no existía. Reed solicitó inmediatamente una búsqueda en las bases de datos nacionales de registro de armas. ¿Había reaparecido alguna vez el arma robada de Slater? La respuesta fue negativa. El arma nunca se había recuperado, utilizado en otro delito ni vuelto a registrar. Con esta nueva pista, Reed obtuvo una orden de registro para la residencia de Slater, ahora una residencia de ancianos en Lakeside, a unos 65 kilómetros de Lexington. Según se informa, el exteniente de 68 años se mostró sorprendido pero cooperativo cuando los investigadores llegaron a su puerta. El registro inicial no reveló nada inusual. No había armas ocultas ni pruebas incriminatorias. Slater mantuvo que no había visto su Glock robada desde 1997 y que no tenía ni idea de por qué Merritt habría anotado su número de serie. Entonces, en el segundo día del registro, un agente notó algo extraño en el muelle de Slater. Uno de los postes de soporte parecía más nuevo que los demás. Al golpearlo, producía un sonido hueco. En su interior, envuelta en material impermeable y sellada en hormigón, había una pistola Glock 23. El número de serie coincidía con el que figuraba en el cuaderno de Merritt. En cuestión de horas, el arma fue trasladada a Quantico para su análisis por el TBI. Los resultados llegaron en pocos días. Las marcas microscópicas únicas de las balas de prueba disparadas con la Glock de Slater coincidían con las de la bala que mató a Silas Merritt con un 99,8% de certeza. Era lo más parecido a una coincidencia perfecta que puede producir la balística. El Dr. Whitman testificaría más tarde. No hay ninguna duda razonable de que esta arma disparó la bala que mató al detective Merritt. El 8 de junio de 2020, Daniel Slater fue detenido y acusado del asesinato en primer grado del detective Silas Merritt. La noticia conmocionó a Lexington y a la comunidad policial de todo el país. No se trataba solo de un compañero, sino de alguien que había ayudado a investigar el mismo asesinato que él había cometido. Una traición tan profunda que desafiaba la comprensión. Las pruebas contra Slater se acumularon rápidamente. Una búsqueda en sus registros financieros reveló una serie de depósitos sospechosos entre 1996 y 1998, por un total de más de $200,000, incompatibles con su salario de policía. Los expertos en informática forense recuperaron correos electrónicos borrados entre Slater y varios narcotraficantes conocidos que se remontaban a 1995. Lo más condenatorio fue el hallazgo del cuaderno y el teléfono móvil desaparecidos de Merritt, que se encontraron enterrados en la finca de caza de Slater, dentro de un contenedor impermeable. El cuaderno contenía documentación detallada de lo que Merritt había descubierto. Slater había estado proporcionando protección e información a una operación de tráfico de drogas que movía producto a través de Kentucky, utilizando su posición para desviar las investigaciones de sus socios criminales. Silas estaba preparando un caso, explicó el jefe Davis en una rueda de prensa tras la detención de Slater. Descubrió la corrupción que había entre nosotros y se disponía a sacarla a la luz. Por ello, pagó con su vida. Los investigadores reconstruyeron los acontecimientos del 11 de octubre de 1998. Merritt había quedado con Slater, posiblemente para confrontarlo con las pruebas o para darle la oportunidad de entregarse. En cambio, Slater aprovechó la oportunidad para silenciar al único hombre que podía destruirlo. Aprovechando su familiaridad con los procedimientos policiales, ejecutó a Merritt de un solo disparo, limpió la escena del crimen y eliminó las pruebas incriminatorias. Durante 22 años había vivido libre. No solo libre, sino respetado y honrado como uno de los investigadores dedicados que intentaron resolver el caso. Había asistido a las reuniones familiares de Merritt,
consolado a María, visto crecer a los hijos de Merritt, todo ello sabiendo que era responsable de su dolor. Lo realmente asombroso es su audacia, dijo Reed. No huyó. No se escondió. Estuvo presente en la tumba de Merritt durante los servicios conmemorativos. Miró a los ojos a su viuda y le prometió que encontrarían al culpable. El nivel de engaño es casi incomprensible. La revelación de que el asesino de Merritt se había estado escondiendo a plena vista, llevando la misma placa y el mismo uniforme, obligó a Lexington a enfrentarse a incómodas preguntas sobre la confianza, la responsabilidad y el fracaso institucional. ¿Habría sospechado de alguien dentro del departamento? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Había señales que deberían haberse detectado antes? ¿Se podría haber evitado esta traición? Estas preguntas atormentaban no solo a Lexington, sino a los departamentos de policía de todo el país. A medida que el caso Merritt pasaba de ser una advertencia sobre los crímenes, sin resolver a una severa advertencia sobre el enemigo interno, la detención de Daniel Slater se llevó a cabo con precisión quirúrgica. En una clara mañana de junio de 2020, cuando el exteniente subió a su embarcadero para pasar un día de pesca, se encontró rodeado por agentes del FBI y de la Policía Estatal de Kentucky. Según los testigos, Slater no mostró ninguna emoción cuando le esposaron las muñecas. Ni sorpresa, ni ira, ni miedo. Solo cuando aparecieron las cámaras de los periodistas, se quebró brevemente su compostura. El momento más revelador fue cuando lo llevaron al coche, dijo el vecino Troy Wilkins, que presenció el arresto. No parecía sorprendido ni confundido, como lo estaría un hombre inocente. Parecía resignado, como un hombre que había estado esperando este día durante 22 años. En cuestión de horas, el arresto de Slater acaparó los titulares nacionales. Las cadenas de noticias por cable interrumpieron su programación habitual. Los podcasts sobre crímenes reales produjeron apresuradamente episodios especiales. Para muchos en Lexington, la revelación trajo consigo una compleja mezcla de emociones. Alivio porque finalmente se había identificado al asesino de Merritt, pero también una profunda traición al descubrir que el asesino era un oficial respetado, un lobo escondido entre los pastores. Trabajé junto a Dan durante 15 años, dijo el oficial retirado Thomas Kendall. Compartíamos comidas en su casa, nuestros hijos jugaban juntos. Pensar que podía mirarnos a los ojos día tras día sabiendo lo que había hecho, es algo que supera la comprensión. Mientras Slater era procesado en la Penitenciaría Estatal de Kentucky, puesto bajo custodia protectora debido a su antigua condición de agente de la ley, los investigadores comenzaron el meticuloso trabajo de desentrañar exactamente qué había descubierto Merritt que le había costado la vida. La corrupción era más profunda de lo que nadie había imaginado. La investigación forense financiera reveló que, entre 1993 y 1998, Slater había recibido más de $475,000 en ingresos inexplicables a través de una red de empresas ficticias y cuentas en el extranjero. El dinero procedía del cártel de la droga Cabrera, una organización de tamaño medio que había controlado gran parte del tráfico de cocaína y metanfetamina en el centro de Kentucky durante la década de 1990. Slater no solo aceptaba sobornos, explicó la especialista en delitos financieros del FBI Amanda Torres. Se había convertido en la práctica en el director de seguridad del cártel. Proporcionaba información sobre las operaciones policiales, les avisaba de las redadas y saboteaba activamente las investigaciones que pudieran haber desenmascarado su red. Las pruebas recuperadas de las propiedades de Slater dibujaban un panorama inquietante. Los archivos cifrados de los viejos discos duros contenían planes detallados de operaciones policiales, con anotaciones que mostraban cómo se había filtrado la información a los objetivos. Los libros de contabilidad documentaban los pagos no solo a Slater, sino también a otros 3 agentes que desde entonces habían fallecido o abandonado el departamento. Lo más condenatorio era una colección de grabaciones de audio que Slater había realizado en secreto de sus reuniones con representantes del cártel.
un seguro contra la traición que, en última instancia, ayudó a sellar su condena. Era meticuloso, dijo el fiscal James Morrison, que dirigió el caso contra Slater. Todo estaba documentado, categorizado y conservado. Es como si no pudiera evitar abordar su empresa criminal con la misma atención al detalle que dedicaba al trabajo policial. Pero, ¿qué había descubierto exactamente Merritt que desencadenó su asesinato? La respuesta se encontraba en el cuaderno recuperado en la finca de caza de Slater. En las semanas previas a su muerte, Merritt había estado revisando casos de drogas aparentemente inconexos de 1994 a 1997 y había observado un patrón inquietante. Las investigaciones que deberían haber tenido éxito fracasaron misteriosamente. Informantes confidenciales cuyas identidades solo conocían unos pocos agentes fueron expuestos o desaparecieron. Las redadas importantes dieron como resultado almacenes vacíos a pesar de la sólida información de inteligencia. Merritt creó una matriz. El detective Reed lo explicó durante una rueda de prensa. Hizo un seguimiento de qué agentes tenían acceso a qué información, qué operaciones fracasaron y cuáles tuvieron éxito. Un nombre aparecía constantemente en el nexo de los fracasos: Daniel Slater. El cuaderno reveló que, en octubre de 1998, Merritt había recopilado suficientes pruebas circunstanciales para justificar una investigación formal de asuntos internos. Había programado una reunión con el fiscal del distrito para la mañana siguiente a su asesinato. En su maletín, que más tarde se encontró vacío en su camioneta, había preparado un informe detallado en el que exponía sus sospechas y pruebas. Pero Merritt había cometido un error de cálculo fatal. 3 días antes de su asesinato, había accedido al registro de armas de fuego del departamento para comprobar el estado de la Glock de Slater, que había sido denunciada como robada. Esta huella digital alertó a Slater, que supervisaba esas búsquedas utilizando su acceso administrativo. Fue el principio del fin, afirmó el detective Jordan. Una vez que Slater se dio cuenta de que Merritt estaba consultando su registro de armas, supo que era solo cuestión de tiempo que todo se descubriera. Los registros telefónicos recuperados durante la investigación revelaron que el 10 de octubre de 1998, Slater había utilizado un teléfono prepago para ponerse en contacto con Merritt y proponerle que se reunieran para discutir un asunto confidencial. Merritt, probablemente creyendo que Slater iba a denunciar la corrupción del departamento, acordó reunirse a última hora del 11 de octubre, en un lugar apartado, Maple Creek Road. Slater se aprovechó de la decencia fundamental de Merritt. Morrison dijo al jurado durante el juicio que sabía que Merritt daría a un compañero oficial el beneficio de la duda, se reuniría en privado para proteger la reputación del departamento y acudiría solo para preservar la confidencialidad. Las pruebas forenses completaron finalmente el panorama de lo que ocurrió esa noche. Merritt había llegado primero y había aparcado su coche patrulla en la tranquila calle. Los datos de la torre de telefonía móvil situaban el teléfono de Slater en las inmediaciones a las 11:53 p.m. Las muestras de tierra del vehículo de Slater coincidían con las de la carretera cerca de donde Merritt había aparcado. El asesinato se había llevado a cabo con fría precisión. Slater se acercó al vehículo de Merritt y probablemente entabló conversación con él a través de la ventanilla del conductor. En algún momento, sacó su Glock robada y disparó un solo tiro a quemarropa. Luego entró en el vehículo, se llevó la libreta y el teléfono móvil personal de Merritt y limpió las superficies que pudiera haber tocado. Sabía exactamente qué pruebas buscarían los técnicos, explicó la especialista forense doctora Elizabeth Cohen. Sabía cómo manipular la escena del crimen para eliminar las pruebas y hacer que pareciera intacta. Quizás lo más inquietante fue lo que ocurrió después del asesinato. Los registros muestran que Slater se ofreció voluntario para formar parte del grupo de trabajo de la investigación de Merritt pocas horas después de que se descubriera el cadáver. Se posicionó como enlace con la familia Merritt, lo que le dio acceso a lo que sabían y a lo que se les decía. Llevó a cabo personalmente varias entrevistas clave
incluidas las de testigos que podrían haber visto algo relevante. Controló eficazmente la narrativa desde dentro, dijo el teniente Harrison, que sin saberlo había trabajado junto al asesino de Merritt en el grupo de trabajo. Cada vez que la investigación se movía en su dirección, él podía redirigirla. Cualquier prueba que apuntara hacia él podía suprimirla o desacreditarla. A lo largo de los años, Slater había cultivado cuidadosamente su imagen de detective dedicado, obsesionado por el asesinato sin resolver de su amigo. Asistió a todos los servicios conmemorativos. Envió tarjetas de felicitación a la familia Merritt. Fue mentor de jóvenes agentes utilizando las lecciones que, según él, había aprendido de Silas. Su actuación fue magistral, afirmó la psicóloga policial Rebecca Foster. No solo ocultó su culpa, sino que se transformó en el defensor más leal de la víctima. Es un nivel de manipulación psicológica que rara vez se ve incluso en las mentes criminales más perturbadas. Cuando los investigadores registraron la casa de Slater tras su detención, descubrieron una habitación cerrada con llave que contenía lo que solo podía describirse como un santuario dedicado a su engaño. Los recortes de periódicos sobre el caso Merritt cubrían una pared. Las cartas de felicitación por su trabajo en la investigación estaban enmarcadas. Las fotos lo mostraban de pie junto a María Merritt en varios actos conmemorativos, con el brazo alrededor de sus hombros en aparente consuelo. No se trataba solo de salirse con la suya, concluyó el detective Reed. Parecía obtener satisfacción de la propia duplicidad, de ser visto como el amigo leal sabiendo que era el asesino. Fue un abuso de poder que duró 22 años. A medida que se acumulaban las pruebas, muchos se preguntaban cómo Slater había evitado las sospechas durante tanto tiempo. Parte de la respuesta estaba en su reputación. Antes del asesinato de Merritt, Slater había sido considerado irreprochable, un oficial condecorado sin problemas disciplinarios, un hombre de familia activo en su iglesia, un mentor para los oficiales más jóvenes. Nadie quería creer que pudiera ser Dan, dijo el capitán Winters. Incluso cuando las pruebas se volvieron abrumadoras, a muchos nos costó conciliar al hombre que creíamos conocer con el monstruo que reveló la investigación. El otro factor era el profundo conocimiento que Slater tenía de los procedimientos policiales. Entendía perfectamente cómo funcionaban las investigaciones de homicidios, sabía qué pruebas se recabarían y cómo, y podía anticipar las vías de investigación antes de que se siguieran. No solo cometió un asesinato, dijo el fiscal Morrison al jurado en su alegato final. Utilizó su placa, su formación y la confianza de sus colegas como armas para cometer el crimen perfecto. Y luego pasó 22 años escondido a plena vista, viendo sufrir a la familia de su víctima, mientras era celebrado como un servidor público dedicado. Este nivel de traición exige el castigo más severo que permite nuestro sistema judicial. El juicio de Daniel Slater comenzó en marzo de 2021, retrasado por los protocolos de la COVID-19 y las numerosas mociones previas al juicio. El juzgado del condado de Franklin, donde se trasladó el proceso para garantizar un jurado imparcial, se convirtió en el epicentro de los medios de comunicación. Periodistas de todo el país acudieron en masa a la pequeña comunidad de Kentucky. Las escaleras del juzgado se llenaron de camiones satelitales y equipos de cámaras. Los hoteles locales alcanzaron su capacidad máxima por primera vez desde el inicio de la pandemia. Dentro de la sala del tribunal, la fiscalía presentó un caso meticuloso que se prolongó durante 6 semanas. Declararon 87 testigos. Se presentaron más de 200 pruebas. Los analistas del FBI explicaron la coincidencia balística. Los expertos financieros rastrearon el dinero. Antiguos narcotraficantes que ahora cooperan con las autoridades detallaron sus tratos con Slater. Durante todo el proceso, el acusado permaneció impasible en la mesa de la defensa. Slater nunca mostró emoción alguna, según señaló la dibujante judicial Diane Parker. Ni durante los testimonios más condenatorios, ni cuando los familiares de Merritt se derrumbaron en el estrado. Era como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona.
La estrategia de la defensa se centró en atacar las pruebas balísticas, sugiriendo que la nueva tecnología del FBI no estaba aprobada y que la coincidencia no era concluyente. Propusieron una teoría alternativa según la cual Merritt había sido asesinado por traficantes de drogas que posteriormente habían chantajeado a Slater, lo que explicaba tanto el asesinato como sus sospechosas finanzas. «Es una historia conveniente», dijo el fiscal Morrison al jurado, «pero no explica por qué Merritt estaba investigando a Slater antes de su muerte. No explica por qué Slater guardó las pruebas del asesinato durante 2 décadas en lugar de entregarlas. Y desde luego, no explica por qué el arma homicida estaba escondida en su propiedad». El jurado deliberó durante solo 7 horas antes de emitir su veredicto el 18 de abril de 2021. Culpable de todos los cargos. Slater fue condenado por asesinato en primer grado, obstrucción a la justicia, manipulación de pruebas, conspiración para distribuir sustancias controladas y corrupción bajo el amparo de la autoridad. En la vista para dictar sentencia, celebrada 2 semanas después, Maria Merritt se dirigió al tribunal. Sus 3 hijos, ahora adultos, se situaron detrás de ella mientras se enfrentaba al asesino de su marido por primera vez desde su detención. «Durante 22 años, me miraste a los ojos y me prometiste que harías todo lo posible para encontrar al asesino de Silus», dijo con voz firme, a pesar de las lágrimas que le corrían por el rostro. «Te sentaste a nuestra mesa, asististe a las graduaciones de mis hijos, me abrazaste en los servicios conmemorativos, y todo ese tiempo fuiste el monstruo que nos lo arrebató». La jueza Eleanor Simmons condenó a Slater a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 40 años por los cargos adicionales. «Este tribunal nunca ha visto una traición más profunda a la confianza pública», declaró. «Utilizaste tu posición no solo para cometer delitos, sino para subvertir activamente el sistema judicial diseñado para resolverlos». A medida que la noticia del veredicto se difundía por Lexington, la reacción de la comunidad fue compleja. El alivio se mezcló con la conmoción. El cierre con un renovado dolor. Se formaron reuniones improvisadas fuera de la comisaría. La gente dejó flores, velas y notas para la familia Merritt. Descubrir que era Slater fue como recibir un puñetazo en el estómago, dijo Howard Miller, residente de Lexington desde hace mucho tiempo. No se trataba de un delincuente de fuera, era alguien en quien confiábamos, alguien a quien respetábamos. Te hace cuestionarte todo. Para los agentes del Departamento de Policía de Lexington, la revelación supuso una profunda crisis. Muchos habían trabajado junto a Slater durante años y lo consideraban un mentor y un amigo. Algunos habían comenzado su carrera después de su jubilación, pero habían crecido escuchando historias sobre su dedicación a resolver el caso Merritt. Había ira, confusión, traición, dijo el jefe Davis. Los agentes cuestionaban su criterio, se preguntaban cómo habían pasado por alto las señales, y se preguntaban si podrían volver a confiar en su instinto. El departamento pasó por un periodo de intensa reflexión. El jefe Davis inició una revisión exhaustiva de todos los casos en los que Slater había participado durante su carrera, en particular los relacionados con el cártel de Cabrera. Se reexaminaron docenas de condenas. Varias fueron anuladas debido a la manipulación de pruebas o a violaciones de procedimiento. Más significativo aún, el caso impulsó reformas estructurales dentro del departamento. Se establecieron nuevos protocolos de supervisión, que incluían auditorías forenses periódicas del manejo de las pruebas y revisiones aleatorias de los expedientes de los casos. Se exigió a los agentes que trabajaran en parejas rotativas para evitar la corrupción aislada. La divulgación de información financiera se hizo más estricta, con revisiones periódicas de las finanzas de los agentes por parte de auditores externos. El asesinato de Merritt puso de manifiesto las vulnerabilidades de nuestro funcionamiento, explicó Davis en una reunión municipal 6 meses después del veredicto. Estamos reconstruyendo este departamento con la transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales, para que ningún agente pueda volver a utilizar su cargo,
para cometer delitos o encubrirlos. El caso también dio lugar a mejoras tecnológicas. El departamento implementó sistemas avanzados de seguimiento de pruebas con controles de acceso biométricos. Las cámaras corporales pasaron a ser obligatorias para todos los agentes. Se ampliaron las capacidades forenses digitales. Se estableció un sistema de denuncia anónima para que los agentes pudieran señalar comportamientos sospechosos entre sus compañeros. Para la familia Merritt, la condena supuso un cierto cierre, pero no pudo borrar 2 décadas de dolor. Saber la verdad no nos devuelve a Silus, dijo María a los periodistas tras la sentencia, pero significa que el hombre que nos lo arrebató no podrá hacer daño a nadie más que nos importe. Los hijos de Merritt, ahora treintañeros y con familias propias, crearon la Fundación Detective Silas Merritt para la integridad policial. La organización proporciona recursos a los departamentos que aplican medidas anticorrupción y apoya a los denunciantes dentro de las fuerzas del orden. Papá murió porque estaba dispuesto a denunciar la corrupción, incluso cuando implicaba a un compañero, dijo Sarah Merritt en la presentación de la fundación. Queremos crear un mundo en el que los agentes puedan hacerlo con seguridad, en el que el sistema proteja a los honestos y exponga a los corruptos. En octubre de 2021, en el 23º aniversario del asesinato de Merritt, Lexington inauguró un monumento permanente frente a la sede de la policía. La estatua de bronce representa a Merritt con su uniforme y su libreta en la mano, encarnando al investigador dedicado que era. La placa reza simplemente: Detective Silas Merritt, 1956-1998. Buscó la verdad sin importarle el coste. El caso sigue resonando en las fuerzas del orden de todo el país. Las academias de policía lo utilizan ahora como caso de estudio para la detección y prevención de la corrupción. La unidad de análisis cuantitativo del FBI cita la investigación de Merritt cuando promueve la importancia del avance tecnológico continuo en la ciencia forense. Lo que ocurrió en Lexington podría ocurrir en cualquier lugar, señaló el director del FBI, Christopher Palmer, durante una conferencia en 2022. La lección no se refiere solo a un agente corrupto. Se trata de crear sistemas resistentes a la corrupción, en los que ninguna placa esté por encima del escrutinio y ningún caso sea imposible de resolver. Antes de terminar esta historia, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Cada semana les traigo casos como el del detective Merritt, historias de justicia retrasada pero no denegada, de la verdad que emerge de la oscuridad, del coste humano del crimen y de la búsqueda incesante de respuestas. Su suscripción me ayuda a continuar con este trabajo y a construir esta comunidad de personas que creen que todas las víctimas merecen que se cuente su historia. Y hablando de comunidad, tengo curiosidad. ¿Qué tiempo hace hoy donde tú estás? Déjalo en los comentarios a continuación. Siempre es fascinante ver cómo este canal conecta a personas de diferentes lugares, todas unidas por nuestro interés en la verdadera justicia. Mientras escribes eso, yo estaré investigando nuestro próximo caso, sabiendo que en algún lugar ahí fuera, otra verdad está esperando a ser revelada.